Vamos a continuar con nuestro siguiente panel, enfocándonos ahora en explorar mecanismos de financiamiento que nos permitan generar soluciones sostenibles para continuar dejando un legado que sea duradero, transformándolo en memoria viva para las siguientes generaciones. Le damos entonces apertura al panel número 2, que hemos titulado Mecanismos de impacto, inversión, retorno y transformación social. Invitamos al escenario a nuestra moderadora, la directora de conocimiento de Latimpacto, Catalina Herrera, y a nuestros panelistas. Ellos son, y los invitamos a ir subiendo para organizarnos y poder iniciar, Carolina Leiva Villegas, gerente financiera del Metro de Medellín, Jorge de Angulo, director de Acumen para Latinoamérica, Natalia Figueroa Mesa, vicepresidenta de Proyección Corporativa y Entorno de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Juan Pablo Fernández Garner, gerente de Inversión de Impacto en Negocios de la Fundación Bancolombia, y Carlos Castaño Niño, director ejecutivo de la Corporación Desarrollo Regional Sostenible. Bueno, muchas gracias a todos por este espacio. El panel anterior nos sirve pues como una excelente introducción para seguir hablando, en este caso sobre esos mecanismos de financiamiento que usamos para generar el impacto y abordar como estos temas sociales, humanitarios y ambientales. Y en esta conversación yo voy a introducir un concepto solamente, que es el del continuo de capital, para decir que hay diferentes formas de generar impacto y de usar el financiamiento. Y estas diferentes formas están relacionadas con diferentes estrategias para asumir el riesgo, pero también diferentes expectativas de retornos financieros. Y sobre eso vamos a hablar un poquito en este panel, y vamos a hablar entonces de la necesidad de generar colaboraciones. Si algo es evidente es que solo la filantropía o solo el sector público o solo la cooperación no tienen el capital suficiente para cerrar las brechas que tenemos en temas sociales y ambientales, y por eso necesitamos también atraer el capital privado, y eso requiere un lenguaje diferente. Como requiere un lenguaje diferente, nos obliga también a innovar, y si innovamos, por supuesto, como decían en el panel anterior, tenemos que estar dispuestos también a equivocarnos, ¿no? A ir en el camino aprendiendo y encontrando las formas y asumiendo esos retos, pues también con la humildad de saber que vamos a equivocarnos, y pues por supuesto la idea es hacerlo lo menos, con el menor impacto negativo posible, ¿no? Y para abrir esta conversación entonces quisiera preguntarle a Carolina Leiva y a Juan Pablo esos momentos en los que han tenido que innovar financieramente, ¿cuál fue como ese reto? Ojalá desde un caso concreto, y cuál fue como el error que cometieron o el obstáculo más importante que encontraron en ese momento. Gracias, Catalina. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes y muchas gracias a Sofía de la Cruz Roja por invitarnos hoy acá. De verdad, para nosotros es un placer hacer parte activa de estos 100 años. Metro de Medellín y la Cruz Roja han sido pues grandes aliados durante todo este tiempo. De pronto para empezar quiero retomar algo que estabas diciendo. Efectivamente, desde Metro de Medellín también hemos tomado esto como en aras de crear agilismo dentro de la organización, entender que hay formas para poder crecer, que nos tenemos que equivocar, pero en una institución donde de pronto todo ha sido tan rígido, donde todo es exacto, donde equivocarse puede llevar a perder vidas, pues digamos que esta cultura también ha tenido que aprender, y nosotros hemos tratado de cambiar un poco el lenguaje y no hablar de equivocarnos, sino tratar de hacer como un método científico de ensayar hasta que finalmente termine de hacer las cosas, y es la forma en que nosotros hemos tratado de traducir eso en nuestros empleados y en nuestra cultura. Ya para ir exactamente a la pregunta que me hiciste, de pronto la crisis más grande que nosotros hemos tenido en los últimos años ha sido la pandemia. Pasamos nosotros de un día para otro de tener una caja bastante importante a tener solamente el 30% de los recursos, porque efectivamente pues estábamos todos en la casa, nadie se podía montar al transporte público.
Y efectivamente ese fue el momento de más tensión para todos, porque al ver que la caja ya no llega y que nosotros no podemos parar, somos un servicio esencial, pues teníamos que reinventarnos. Una frustración súper grande para todos efectivamente es que estábamos acostumbrados a que siempre teníamos con qué hacer los proyectos y de un momento a otro tuvimos que parar. Caso específico, teníamos la compra de los trenes y ya no teníamos con qué hacerla, o teníamos ya programado que íbamos a hacer todo el proyecto de accesibilidad de las estaciones para que las personas con movilidad reducida pudieran entrar a las estaciones, es decir, proyectos pues del alma y del todo el core de nosotros, y ya no podríamos hacerlos. Entonces efectivamente fue de bastante frustración en ese momento. Yo no quisiera decirle obstáculos, quisiera llamarlo un poco más como los retos a los que nos enfrentamos en ese momento. Obviamente pues lo primero que uno piensa es pues pidamos ayuda al gobierno central, a los gobiernos para que nos ayuden, pero definitivamente uno no se puede quedar en eso. Aquí había que reinventarnos, había que hacer otras formas. De ahí pues salieron varias ideas. Una de esas fue, bueno, nos vamos a salir a endeudar, pero no lo vamos a hacer de la forma tradicional como lo veníamos haciendo a través de bancos. Esta vez entonces intentamos otra cosa, y era entrar en el mercado de valores, pero no de la forma tradicional como hubiéramos entrado, sino tratar de entrar con nuestras ventajas competitivas, y es, nosotros tenemos un transporte que es limpio y un transporte que les sirve en un 90% a los estratos 1, 2 y 3 y que tiene un impacto social bastante grande. Entonces decidimos salir a una emisión de bonos, pero con una etiqueta que es de sostenibles, que trae, digamos, que los dos componentes. Entonces, tal vez aquí, como para lo que decías al principio, efectivamente las empresas que tenemos como misión el transporte público, que es digamos que es para servirle a la comunidad, también tenemos unos retos importantes desde lo financiero, pero también podemos sacar provecho de otras formas de este tipo de ventajas competitivas que nos da estar en este tipo de empresas. Cata, gracias, y muchas gracias Sofía y la Cruz Roja por tener en cuenta la Fundación Bancolombia en este espacio. Nosotros nos hemos equivocado mucho, nos hemos dado contra las paredes y tenemos permiso para hacerlo, hacer una fundación corporativa de un banco, y parte de lo que hacemos es experimentar, pero es una fundación que ha venido en un camino de salir un poco de la filantropía tradicional a llevar su operación hacia la inversión de impacto desde hace casi una década. Y en ese camino hemos intentado todo tipo de instrumentos buscando pues llegar a nuestro objeto, que es mejorar la ruralidad en Colombia. Hemos invertido en equity en negocios, hemos invertido en fondos, tenemos nuestros programas de aceleración y hemos hecho muchas cosas. Y unas cosas han salido bien, otras cosas han salido mal. Pero hoy les quería hablar un poco del reto de la financiación, cómo nosotros llevamos financiación a la ruralidad siendo la fundación de un banco. Y hemos experimentado, o sea, arrancamos diciendo nosotros somos la fundación del banco, entonces es muy fácil acercar el banco a la ruralidad y ayudar a que el banco entienda la ruralidad y tenga más apetito. Ahí nos equivocamos. Duramos un tiempo donde nos dimos cuenta que efectivamente el sistema financiero no está preparado para llegar a un pequeño productor primario informal, a una mujer que está en la ruralidad y no tiene propiedad de la tierra, y todas las brechas que tendremos. Y luego de experimentar varios modelos, dijimos, no, pues prestemos nosotros. Nosotros tenemos un patrimonio y podemos ser quienes vamos y hacemos esa colocación de créditos. Y ahí sí nos dimos contra la pared durísimo, también colocamos varios créditos, hasta que el consejo directivo ya cogió y me bajó y me dijo, venga señor, que usted no es un banco, usted no tiene área de cobranza, usted no tiene unas áreas de originación de crédito, usted no tiene, y no se me va a convertir en un banquito paralelo, busquemos otra forma de hacer las cosas. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que habían unos aliados que tienen una experiencia territorial, una experiencia por nichos de clientes, y que nosotros podíamos actuar como un banco de segundo piso. Y migramos a unos esquemas de Impact Link Finance, donde empezamos a ser fondeadores de otras entidades que están llevando crédito. Entonces pasamos
de unos esquemas donde nos equivocábamos, donde colocábamos 15 o 20 créditos, siendo la fundación del banco más grande del país, a hoy en día haber colocado más de 50.000 millones de créditos en ruralidad, más del 40% en mujeres, llegando a miles de productores agropecuarios, a empresas asociativas en Tumaco, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Chocó, todo trabajando a través de aliados y con la potencia que tenemos nosotros al catalizar recursos y al invitar a otros aliados para que nuestro aporte cada vez sea mayor. Gracias. Cuando yo hablaba con Sofía y con Catalina de este espacio, les decía que eran muy interesantes los casos, porque, por ejemplo, estos dos nos muestran cómo el reto social no se vuelve del área de sostenibilidad, o no se vuelve un tema de la fundación lo trabaja, pero como vayan y ayuden y ven qué se inventan, ¿no? Muy desde una mirada más de solucionar el problema, pero como un ente que no hace parte de la organización. Y aquí lo que vemos es que lo absorben las organizaciones y se vuelve como un ala del negocio que, si bien por supuesto tiene un tema de sostenibilidad financiera, pues tampoco se trata de una instrumentalización del problema. Es decir, no se está viendo como aquí hay un problema, lo voy a volver un negocio, sino más bien tenemos un reto social. ¿Cómo puedo acompañar o cómo puedo generar una solución, pero teniendo además el capital o los recursos financieros para seguir invirtiendo cada año, que no se me acaben en el primer momento en el que pongo ese capital? Y son casos muy interesantes, y voy a pasar a otros dos que me gustan mucho, que son Jorge y Carlos, que en el caso de ellos voy a ir también como a que me cuenten en un caso concreto. Tradicionalmente los temas sociales y humanitarios se han trabajado desde la filantropía y desde la cooperación. Y en el caso de ustedes yo quisiera preguntarles qué otros mecanismos financieros o más bien de qué otras maneras se puede afrontar esas temáticas para complementar los recursos de la filantropía y la cooperación, porque algo también importante es, no se trata de acabemos con la filantropía y todo el que hacía filantropía entonces ahora busque un retorno financiero. No se trata de pasar de un punto A a un punto B, se trata de complementarlos. Entonces la pregunta en el caso de ustedes es cómo complementar ese capital filantrópico y de cooperación, y qué les ha funcionado a ustedes. Gracias, Catalina. En el caso de Acumen, nosotros hemos acuñado un término que viene, yo creo que muy bien al caso, que es el término de capital paciente. Y eso es sencillamente invertir por horizontes mucho más largos de tiempo que los de un inversionista tradicional. Y eso es importante principalmente por dos motivos. Primero que todo porque permite bajar las fronteras de riesgo para que los inversionistas tradicionales puedan seguir, es decir, genera un efecto multiplicador y adicionalmente a eso permite que en algunos casos se muevan las fronteras de riesgo, se puede invertir en modelos verdaderamente innovadores desde el punto de vista de escalabilidad financiera, pero sobre todo de impacto social. A manera de un dato duro, interesante, es que a lo largo de la historia de Acumen, por cada dólar que hemos sido capaces de invertir en la forma de capital paciente, hemos logrado destrabar entre 5 y 6 dólares en la forma de rondas subsiguientes de capital, y eso ha sido pues verdaderamente interesante desde el punto de vista de darle apalancamiento a esos recursos iniciales. Está conectado a lo anterior, pues desde luego el tema de financiación híbrida o blended finance, que tiene un objetivo similar al del capital paciente, es entrar en etapas tempranas o en fronteras iniciales de riesgo, absorbiendo o actuando como un catalizador de las pérdidas, de tal forma que los inversionistas tradicionales puedan estar de alguna manera protegidos. Entonces, yo creo que traes un buen punto. No es que la filantropía de un momento a otro se vuelva, digamos, una especie de negocio o que se exija, digamos, algún tipo de retorno por esos tipos de capitales, pero la filantropía sí debería tener un factor esencial de tal forma que sea catalítico para otros tipos de capital que vengan detrás. Catalina, gracias. Jorge, gracias. Sofía, mil gracias, y me uno a la felicitación y el agradecimiento a la Cruz Roja por invitarnos a este panel y admiramos mucho también,
como ese siguiente paso que ha venido dando la Cruz Roja en dejar de ser exclusivamente un tema humanitario a plantearlo como tú lo planteaste hace un segundo, una organización que ahora desarrolla negocios sociales. Y hago ese preámbulo porque quisiera saber, y por favor levantan la mano, ¿quiénes de aquí trabajan en una fundación? ¿Y quiénes son emprendedores? Es decir, tienen una organización con ánimo de lucro. Bueno, hay más organizaciones sociales que de lucro. ¿Por qué la pregunta? Porque dependiendo de por dónde nos vayamos, el camino es diferente. Y creo que, y eso lo hablábamos antes de, bueno, hoy en el día que nos hemos encontrado 80 veces y hemos hablado de esto, y en la medida de los paneles apuntábamos, y es ¿por dónde arranco? Y lo primero que hay que decir es que hoy se ha puesto sobre la mesa y está muy de moda el tema de inversión de impacto, que es útil, supremamente útil, ¿no? Y necesario, pero para que tú puedas acceder a inversión de impacto necesitas tener una organización que genere lucro. Así de simple, ¿no? Legalmente una entidad sin ánimo de lucro no genera lucro. Entonces, para que lo tengamos claro, ¿no? Porque a veces la esperanza de una organización social es ¿cómo accedo a inversión de impacto? No, por ahí no es. A no ser que cree un vehículo, ¿no? o tenga una personería jurídica que le permita generar lucro y acceder a ese tipo de financiamiento. Entonces eso es supremamente importante. Teniendo en cuenta que la mayoría está como en el sector social, entonces me voy a ir por ahí. Además complementa también lo que decía Juan Pablo. Juan Pablo pues claramente está en inversión de impacto, Jorge también, aunque Jorge que tiene un pie en cada uno de los lados, ¿verdad? Y Lati Impacto pues también como que trabajan todo esto más las organizaciones públicas. Hablando de mecanismos financiadores para organizaciones sociales, hay que entender también que esta diferencia viene de una esquina tener la filantropía pura y al otro lado tener la inversión de capital que genera rentabilidad. Y en algún momento estos dos mundos que no se hablaban empezaron a juntarse y empezaron a reconfigurar el ecosistema y permitirnos tener salidas para organizaciones que generan profit, pero que además generan cambios en la sociedad, cambios sociales o cambios ambientales. Y desde esa perspectiva empezamos a encontrar mecanismos de financiamiento que privilegian el impacto social ambiental por encima del impacto económico. Sin embargo, tienen unos requisitos. Y desde el otro extremo, que es el de la filantropía, donde se hacen donaciones, ¿no? y se entregan recursos no reembolsables que están buscando exclusivamente un impacto social ambiental y tal vez cero o muy poco retorno económico. Los dos tienen sus pros y sus contras. Yéndome hacia el sector social, los contras son que pues no tengo más capital para seguir reinvirtiendo, es decir, lo que ya doné simplemente se dona una vez y no tienes ningún retorno. ¿Qué tantos bolsillos tenemos en la filantropía que estén permanentemente financiando ese tipo de iniciativas que no les permiten ni siquiera recuperar el capital inicial para continuar con esos impactos? Muy pocos. Entonces, eso también obliga a estas organizaciones a que se acerquen un poco hacia el modelo de los negocios sociales, donde empiezan a estructurar portafolios de productos o servicios que puedan ser comercializables, que hacen parte de su core de negocio o su labor social, pero que si lo comercializan pueden cobrar y generar ingresos y de alguna manera ser sostenibles. Y eso nos lleva a otro concepto que está en el medio que se llama la filantropía estratégica, ¿no? Cada vez más las organizaciones o los corporativos están alineando más sus líneas de intervención a trabajar con comunidades o trabajar en líneas de acción que estén alineadas con el core del negocio. Para no poner nombres, empresas que producen bebidas se están enfocando mucho más en temas ambientales. En el panel anterior tuvimos empresas que están en construcción, se están enfocando más en vivienda, las de salud en salud y así sucesivamente. Entonces, es un gana-gana, lo que hemos llamado el valor compartido. Entonces, en esto que les acabo de decir, nos ha permitido reconfigurar una serie o más bien diseñar una serie de alternativas para el financiamiento, que algunas también funcionan acá en el sector social y que tienen que ver con el financiamiento mixto, que es el famoso blended finance, y es que es una canasta
donde todos ponemos, porque tenemos un objetivo común y nos interesa generar ese impacto, y puede provenir de distintas fuentes. Pero también tenemos otros vehículos que normalmente son desarrollados por los gobiernos y que tienen que ver con, aquí lo conocemos como pago por obras por impuestos, o cómo funciona COCREA, ¿no? Que nosotros como organización social tenemos un proyecto y necesitamos buscar un patrocinador tributario que esté interesado en deducir de su renta lo que invierte en nuestro proyecto social. Entonces, ese es otro mecanismo que tenemos por ahí, y pues más adelante creo que vamos a poder desarrollar muchos más. Así que gracias. Listo, sí, ya más adelante vamos a profundizar un poco en cada uno de ellos, pero como nos decía Carlos, pues cuando estamos hablando de estos financiamientos, por supuesto hay unos oferentes y unos demandantes. Y por eso me parece importante que estés vos acá también, porque una de las cosas que estamos viendo cuando hablamos de financiar organizaciones, personas, emprendedores, pues también es entender cuál es el estado de madurez de ese que está recibiendo el capital y qué tipo de capital necesita. Y yo aprovecho que estás tú, que además tienen una experiencia muy interesante trabajando con enfoque de género, para preguntar desde la Cámara de Comercio de Medellín qué están haciendo para disminuir las brechas o para generar más oportunidades para mujeres emprendedoras y para acercarlas un poco a estas dinámicas, para que no dependan, por decirlo así, de un capital que quizá no se puede, ¿no?, como reproducir en el tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a Sofía, a la Cruz Roja. Felicitaciones y muchos saludos a mis compañeros del panel. Pues las cámaras de comercio, un poco como de contexto, nosotros somos unas entidades sin ánimo de lucro. No tenemos dueños, pero nos debemos a la comunidad de empresarios y a las entidades sin ánimo de lucro que están adscritas en una cámara de comercio. Y digamos que cuando hacemos un análisis muy profundo de esa base empresarial que tienen estas organizaciones, nosotros solo, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, tiene 167.000 empresas inscritas en la Cámara. El 89% de esas empresas son pymes y empresas micro, y hay un porcentaje muy grande de empresas de mucha subsistencia. Cuando tú analizas eso y empiezas a encontrar que el 57% de esas microempresas son lideradas por mujeres, ¿sí?, y que muchas de esas mujeres son cabezas de hogar, entonces ahí se prende una alarma y se nos prende pues como un semáforo, y la Cámara de Comercio entiende que además de todo ese trabajo de fortalecimiento que hacemos transversal en el sector empresarial, pues tenemos que hacer un foco de género importante en ayudar a cerrar esas brechas con las mujeres, entre otras porque las mujeres cuando logran la autonomía económica y la sostenibilidad financiera, el 90% de sus ingresos vuelve y lo reinvierte en nutrición, salud y educación de su entorno local. Entonces, eso fue lo que nos motivó a nosotros a tener unos trabajos mucho más dirigidos, pensados en el trabajo de género con mujeres para ayudarlas en su fortalecimiento empresarial. Tenemos dos programas, un programa que es una comunidad que hemos ido creando que se llama el Círculo de Mujeres. Esto es una red de confianza que nosotros hemos ido armando a través de las mujeres. La red de confianza la han hecho ellas, pero es una comunidad que se ha convertido en una red de apoyo para las mujeres, y a partir de allí nosotros abordamos como los grandes retos que ellas tienen: acceso a la financiación, formación en las habilidades técnicas que necesitan, y unos temas muy importantes de liderazgo y de sesgos que las mujeres todavía a veces tenemos cuando tenemos que enfrentar a emprender. Y el segundo gran frente que tenemos es con las mujeres en el agro. Entonces allí nosotros trabajamos, no lo hacemos solos. A mí me parece muy importante que en el panel anterior hablaron de la palabra juntanza. Esto uno no logra solo. Entonces, cuando estamos y abordamos el trabajo con las mujeres en el agro, lo hacemos a través de asociaciones de mujeres que ya vienen trabajando 2, 3 años. Ellas se juntan a tratar de sacar un proyecto productivo en las subregiones, y nosotros ahí entramos junto con la Corporación Colombiana Internacional. Nosotros somos el aliado de un programa nacional que se llama 500.000 Mujeres Agroempresarias. Somos su aliado aquí, y lo que hacemos es que abordamos el problema o el reto desde 3 frentes. Primero, nos acercamos a entender cómo está consolidada esa asociación de mujeres,
no siempre están formalizadas, hay que ayudarlas un poco en ese proceso. Lo segundo es que ellas siempre no tienen historial crediticio, que una asociación de mujeres en la vereda del Tigre, en el Bajo Cauca, logre recursos financieros es realmente prácticamente imposible. Entonces allí entramos a entender cuáles son las mayores necesidades que ellas tienen en términos de financiación, y ahí sí la Cámara de Comercio entrega un capital de trabajo, pero es un capital de trabajo al que llegamos conjuntamente con la Asociación de Mujeres. Es decir, si ellas quieren dedicarse a la miel y lo que necesitan es unas colmenas, entonces tratamos de entender qué necesitan, pero el capital de trabajo se entrega luego de que nosotros hacemos un diagnóstico, les hacemos una formación en técnicas sobre lo que ellas decidieron cultivar, arveja, uchuva, cualquiera de los proyectos en los que ellos estén ahí involucrados, y les hacemos también un acompañamiento desde el liderazgo, desde el ser. La situación de las mujeres en la ruralidad es 3 veces más difícil que lo que encontramos en la ciudad, y por último entregamos ese capital de trabajo y hacemos un acompañamiento durante todo el año. Y cuando vamos terminando nuestra intervención y nuestro acompañamiento, procuramos con ellas hacer un trabajo de conectarlas con el mercado, porque claro, son mujeres en la ruralidad que tienen muchas dificultades, y también con las mujeres acá. Cuando las juntamos con una gran empresa o con una empresa de catering, porque son unas señoras que se dedicaron a hacer mermeladas y las quieren vender, ellas no tienen la forma de adaptarse a los procesos tradicionales de compra de las empresas. No saben hacer facturación digital, no entienden de proceso. Entonces, cuando nos sentamos allí, también a las empresas que son, entre comillas, los compradores, les decimos, usted lo va a hacer, pero comprométase a acompañarlas en su proceso de crecimiento. Entonces, en el Frente de Mujeres, nosotros hoy tenemos una convicción profunda desde la Cámara de Comercio, que cuando nosotros estamos apoyando a esas mujeres en esos emprendimientos, no es solamente un tema de apoyar un emprendimiento, es que realmente estamos transformando la vida de ellas y de su hogar cercano. Muchas gracias. Y ahí creo que también tocaste varias cosas que muestran el cambio de la dinámica de esos acompañamientos. Y es, por una parte, no es solo entregar un recurso o entregar unas herramientas, sino también dar un apoyo no financiero, ¿no? Dar unas herramientas que van más allá del recurso monetario, para que hayan unas mejores capacidades para tomar decisiones, pero también muy aterrizadas a los territorios. Y vos ahora también hablabas de eso, Juan Pablo, y es, si uno entra a un territorio, por ejemplo, donde hay unas dinámicas complejas entre quién lidera, si son los hombres o las mujeres, y uno, por ejemplo, entra a hablar de un liderazgo femenino, omitiendo todas estas realidades culturales, puede romper cosas de ese territorio que además hacen que como institución ya no pueda seguir entrando de la misma manera. Entonces es entender un poquito también cómo funcionan los territorios, cuáles son las dinámicas para entrar a trabajar con ellos. Y otra cosa que me parece muy interesante es pues la naturaleza de las cámaras de comercio, ¿no? Porque son actores con recursos públicos y privados, y eso hace que al momento de usar el capital pues tengan que tener unas miradas muy particulares de cómo lo hacen, para qué lo pueden usar, todo lo que tienen que reportar, ¿no? Y eso hace que sean como un animal muy raro en el ecosistema. Un híbrido. Muy raro, sí. Y otro animal muy raro pues es el Metro de Medellín, ¿no? Porque son una empresa, ¿cómo es el nombre? Empresa social, se me olvidó. Esperen que... Es una empresa pública. Empresa social del Estado, ¿sí? Y lo interesante de esto es que muestran cómo desde lo público se puede generar una sostenibilidad financiera sin que esto afecte el impacto que se está generando. Y ahí lo que quisiera que nos contaras un poquito son esos diferentes roles que ustedes han asumido para generar como cambios colectivos, aún manteniendo la sostenibilidad financiera, ¿no? Como un equilibrio entre estos dos y no teniendo que omitir alguno. Sí, digamos que ahí lo primero que hay que decir es que nosotros en el Metro de Medellín no nos entendemos como una empresa de transporte. Nosotros nos entendemos como una empresa que llega a transformar territorios y que llega a brindarle calidad de vida a la gente. Y eso puede hacer totalmente la diferencia cuando uno va a actuar frente a una sociedad.
Eso es lo que finalmente permite que cuando nosotros entramos a un territorio, vamos a construir, digamos que una nueva línea. Nosotros no entramos cuando llega la línea, nosotros entramos 7, 8 años antes a construir con el territorio, a construir con la comunidad, a hacer comunidad con ellos, porque nosotros vamos a llevar a un territorio y llegamos para quedarnos. Nosotros nunca nos vamos a ir de ese territorio. Entonces, en la medida en que nosotros lleguemos a transformar positivamente la vida de la gente, pues podemos lograr que esa comunidad, digamos, que funcione a la perfección. Digamos que hoy nosotros capitalizamos esa forma y esa cultura metro con la que llegamos. Hay un paréntesis, nosotros la cultura metro la entendemos como la forma de relación positiva con nosotros mismos, con los otros y con el entorno. Entonces, cuando nosotros llegamos para quedarnos, logramos hacer inclusive cosas que hoy capitalizamos, que es un blindaje social. Hemos visto cuando hay en el país, digamos que esos paros masivos donde los sistemas de transporte en específico son los que han terminado sufriendo gran parte de esa violencia pues, que se genera en ese momento. Aquí nosotros no tenemos ningún daño porque la gente entiende el sistema de transporte como suyo, y eso no tiene otra cosa distinta, que es que efectivamente el impacto que nosotros llegamos a hacer es más que un impacto en transporte, es un impacto social. Y por eso, retomando lo que decía al principio, tiene que nacer desde la naturaleza de lo que uno cree que es, y por eso nosotros no somos una empresa de transporte, sino que somos mucho más que eso. Y ahí voy entonces a pasar a Juan Pablo, porque ustedes también trabajan pues precisamente generando ese impacto social y ambiental, pero manteniendo un retorno financiero, ¿no? Entonces es una dinámica un poquito diferente, pero que al final lo que dice es: yo sí puedo generar un impacto positivo y a la vez tener la sostenibilidad financiera. Entonces contanos un poquito desde el sector financiero cómo funciona eso. Nosotros nos movemos en todo el continuo de capital. Hablo como fundación y como banco. Obviamente un banco o una empresa tradicional está más a la izquierda de las inversiones tradicionales. Nosotros como fundación estamos en todo el espectro porque, pues, digamos, nuestra fortaleza patrimonial está en esas inversiones tradicionales, pero nuestra actividad meritoria está más desde el lado de la filantropía estratégica y desde la inversión de impacto. La semana pasada tuve comité de inversiones y el miembro externo me regañó y me dijo: deje de decir inversión de impacto, es que es inversión, no le pongo un apellido a eso, porque él comparte una visión que yo tengo, que a veces es polémica y un poquito utópica, y es que esto ya debería ser absorbido por el mismo sistema financiero. Muchos de estos instrumentos, y ya empieza a haber apetito en el mercado, en family offices, en clientes banca privada, en persona natural, y si uno se va a Europa y habla con bancos internacionales, ve cómo ya empiezan a tener dentro de su propuesta de valor productos que tienen amarrado el impacto o que empiezan a prestar a sus clientes lo que hoy se llama filantropía como servicio. Hoy en Colombia estamos un poco lejos de eso, pero digamos, a eso es a lo que le queremos apuntar. O sea, nosotros cada vez probar, equivocarnos, como lo decía ahora, perder plata cuando tengamos que perder plata, pero ir refinando los instrumentos para que esto se gradúe a clientes tradicionales. La escala está allá. Lo que nosotros podemos hacer, y hablo nosotros y otros coinversionistas que estamos en este juego, es muy poquito. Y cada vez esos recursos de filantropía tradicional o grants empiezan a acabarse. Pues hay alertas, vemos lo que pasó con USAID, vemos lo que ha pasado en Colombia con empresas tradicionales que luego de ser adquiridas cambian sus prioridades y empiezan a desaparecer recursos. Entonces, ¿cómo empezamos a volver ciertas iniciativas y negocios que hoy viven con un suero pegado al lado de filantropía a volverlas más autosostenibles y a que puedan llegar otros inversionistas? Pero también cómo llevamos a los inversionistas tradicionales a que se muevan así sea un poquito en ese continuo de capital. Entonces, cómo invitamos también, en mi caso, a un banco a que el banco empiece a tener un poquito más de apetito por el impacto, que empecemos y que dejemos de hablar de inversión de impacto y que esto esté implícito en las inversiones.
Los bancos, por ejemplo, hace muchos años ya están en el mundo del ASG y de la mitigación de impactos negativos y demás, pero ¿cómo empezamos a tener ya estos instrumentos donde esto pues no sea un plus, sino que esté implícito en cualquier cosa que haga una organización? Y eso es lo que nos empieza a permitir que haya mayor escala y mayor demanda y por ende oferta de recursos. Buenísimo. Y yo creo que, como han escuchado, hay diferentes formas de innovar. Hay unas formas de innovar desde el diseño de nuevos instrumentos, como nos contaban ahora Jorge y Carlos con Blended Finance, que para que no se les olvide el concepto, es como cuando uno compra un café blended, eso es una mezcla de cafés. Aquí también, Blended Finance es una mezcla de capitales. Nos contaba también Juan Pablo de una inversión de impacto, que es una forma diferente, y nos contabas también desde el Metro de Medellín, cómo se vuelve como un ala del negocio, o más bien, el corazón del negocio mismo. Y hay otras formas de innovar que están más relacionadas quizá a los actores que invitamos a la mesa o a las maneras en las que hacemos cosas que funcionan tradicionalmente para otros mercados. Y aquí estoy hablando del crédito, ¿no? El crédito como una herramienta para la transformación social. Y ahí quisiera preguntarles a ustedes esa relación que han tenido con el Fondo de Garantías para amplificar el impacto, pero usando el crédito como mecanismo financiero. Sí, en 1997, hace 29 años, se creó el Fondo de Garantías de Antioquia, que hoy se llama Fondo de Garantías FGA, porque no solamente está en Antioquia, y se crea, digamos, bajo un propósito nacional que ha sido el Fondo Nacional de Garantías. En Antioquia lo lideró la Cámara de Comercio y vuelve la palabra juntanza, llamamos a muchos actores del sector público y privado, nos juntamos y constituimos ese fondo. Ese fondo tiene un solo objetivo y se creó con el objetivo de facilitar y habilitar el acceso al crédito de las microempresas, porque las pequeñas empresas pues no lograban tener nuevamente ese historial crediticio necesario para lograr acceder al crédito tradicional. Eso ha venido evolucionando, los bancos hoy tienen otra mirada, pero sigue todavía pues siendo un tema fundamental. Lo más importante del Fondo de Garantías, que es realmente un vehículo, cuando nosotros nos preguntan cuál es ese gran valor agregado que genera el Fondo de Garantías FGA, yo lo traduzco, ellos lo que hacen es que el riesgo crediticio lo convierten en confianza para lograr que el crédito llegue a donde sería muy difícil llegar. Hoy la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia es su mayor accionista, pero lo que nosotros hemos tratado de propender es que realmente el fondo cumpla esa función. Entonces, más o menos, para que se hagan una idea, en estos 29 años se han apoyado, se le ha dado pues como un respaldo en garantías a unas 360.000 microempresas en Colombia, eso más o menos son 60 billones de pesos respaldados, pero más allá de la cifra, lo que a mí me parece más significativo es que el 65% de esos recursos respaldados son de montos bajitos, desde hasta 1 billón de pesos. ¿Y eso por qué es tan importante? Porque cuando un pequeño microempresario logra acceder al crédito formal en Colombia, baja mucho su riesgo de vulnerabilidad de llegar a esos modelos del gota a gota que persisten y que están ahí siempre como una gran tentativa y que no permite que un empresario logre progresar, porque cuando un microempresario logra acceder al crédito formal, es un microempresario que logra reinvertir en su negocio, generar empleo formal, tener un proyecto de futuro y de pensar que sí es posible y realmente cerrar esa brecha de vulnerabilidad tan grande que pueden tener nuestros microempresarios. Entonces, ese es como nuestro vehículo que ha permitido dar esas garantías y que realmente hoy yo creo que marcan una gran diferencia en estos 29 años del FGA. Y este tipo de soluciones también lo que muestra es una lectura diferente de las problemáticas, porque quizá aquí el problema no es que la microempresa no acceda a crédito, sino que al no ser un crédito formal, pues terminan siendo unas dinámicas como las del gota a gota que generan más problemas sociales de los que solucionan. Y cómo desde una mirada del sector formal podemos asumir algunos riesgos también y empezar a trabajar para que tengan esos accesos y puedan moverse del gota a gota al sector formal, además reconociendo que puede ser más costoso, ¿no?
Y yo solo complementaría algo, en el FGA se juntan como dos visiones, esa visión más desde lo público, de inclusión, de equidad, de desarrollo, con una visión de lo privado, de gestión del riesgo y sostenibilidad financiera. Ese es realmente ese vehículo que hemos ido logrando con el Fondo de Garantías FGA. Y entonces voy a volver a algo que nos decía Carlos ahora, que es esa importancia de entender quién está desplegando el capital, pero además quién lo está recibiendo. Y cómo, de acuerdo al nivel de madurez de ese que lo está recibiendo, yo puedo pedirle un retorno financiero o no, pero además puedo tener mecanismos diferentes para llegar a él. Y entonces voy a ir otra vez a este concepto de blended finance o financiamiento híbrido, para hablar con Carlos y con Jorge y que nos cuenten un poquito ahí como cuál es el secreto, porque hay tanta esperanza en que este tipo de financiamiento va a ayudarnos en esa transformación social y qué necesitamos ahí para que efectivamente los capitales cumplan esos roles y realmente logremos generar el impacto que todos estamos esperando. Gracias. Cata, volviendo a un punto que Juan Pablo tocó ahora y que yo creo que es pues verdaderamente importante, es alejarnos de esa como dicotomía del impacto y la rentabilidad. Yo creo que en la medida en que el impacto esté metido verdaderamente dentro del ADN de los negocios, se vuelve el motor de crecimiento y se vuelve la palanca para poderlos volver exitosos. Les pongo un ejemplo sin decir el nombre de la empresa, pero por ejemplo una empresa del portafolio de Acumen es una empresa que compra cacao a pequeños productores en distintas partes de Colombia y con ese cacao le presta asistencia técnica a los pequeños productores de cacao y con ese cacao en grano hace chocolate de altísima calidad para el consumo local, los venden en el mercado colombiano, exportan y adicionalmente a eso exportan los granos de cacao. En la medida en que está verticalmente integrada y en la medida en que esos pequeños productores de cacao en distintas zonas del país logran obtener resultados satisfactorios en ventas, la compañía comienza a crecer de manera sostenible y se genera un círculo virtuoso. Entonces, a lo que voy es que en la medida, es solamente un ejemplo, en la medida en que es posible meter el tema de impacto dentro de las métricas de los negocios, eso se puede volver, como acabamos de ver, un motor importante, una palanca para el crecimiento. Yendo a tu punto de los mecanismos innovadores, yo creo que un punto importante también es en el diseño de estos mecanismos es ajustarlos a las necesidades de estas empresas, a los flujos de caja de estas empresas. El financiamiento híbrido, el blended finance es uno de muchos ejemplos, pero yo creo que instrumentos que existen ya en el mercado financiero tradicional, pero aplicados al mundo de impacto son pues verdaderamente útil. Con el apoyo justamente de la Fundación Bancolombia, Acumen ha comenzado a pilotear instrumentos les pido excusas por el anglicismo, de revenue-based financing, de financiamiento atado, por ejemplo, a una variable del PIG. En este caso lo hemos hecho atado a ventas, y esto es pues verdaderamente innovador y verdaderamente interesante porque estamos hablando de un mecanismo financiero muy innovador al nivel de asociaciones de productores en distintas partes de Colombia. Estamos hablando de asociaciones de productores en Tumaco, asociaciones de productores en Montes de María. Entonces, lograr ajustar esos mecanismos innovadores a las necesidades de las empresas o a las necesidades de estas organizaciones es absolutamente crucial también para hacerlos exitosos. Tal vez esos son los puntos que quería traer. Gracias. Bueno, creo que hay muchas cosas que queremos decirles, pero en las 3 horas que nos quedan no vamos a alcanzar. Y aquí empiezo a enredarse en la cabeza a ver cómo logra transmitirles de mejor manera la información para que algo se quede y les sea útil. Voy a seguir por la línea de Juan y
de Jorge, esa misma empresa que exporta cacao, piensen ustedes como los dueños del capital, y que esta empresa se aproximó a ustedes y les pidió dinero para hacer una inversión en la zona bananera en el Magdalena hace 15 años, cuando estábamos en conflicto armado fuerte. Y váyanse a ese momento del tiempo. ¿Alguien invertiría ahí, entendiendo los riesgos? Javier claramente nos habló de las multiamenazas. Entonces, no es solamente un tema climático, no es solamente un tema de pobreza, no es solamente falta de capacidades y técnica, sino también conflicto armado, falta de infraestructura y demás. Y es ahí donde el capital catalítico, que viene desde el sector social y que hace muy bien la Fundación Bancolombia, que además es una maravilla tener los dos, como las dos aristas en el mismo lugar, justamente cumple su labor de catalizador. Ellos lo que hacen es viabilizar ese tipo de proyectos en zonas o en lugares donde presentan mayor dificultad y se vuelven un habilitador para que luego sí entre el inversionista a colocar capital y esperar generar rentabilidades que se esperaría. Y para eso hay distintos mecanismos. Están las garantías, por ejemplo. Hay que decir que Colombia, además de ser pionero, tiene una experiencia importante en el desarrollo de este tipo de mecanismos, justamente por haber transitado el posconflicto, ¿no? Que no se ha terminado, pero alrededor del acuerdo de paz se definieron muchos mecanismos de financiamiento para impulsar distintas iniciativas que le permitieran a las personas que han sido afectadas o han sido actores de conflicto armado retornar a la vida civil. Y para eso se crearon muchos fondos que se llaman fondos canasta o fondos multidonante, que eso es una experiencia que nace de la cooperación internacional. Digamos, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, tiene, digamos, in-house muchos de estos fondos donde distintos países aportan para un bien común, un objetivo en común. Entonces eso era la recuperación de la infraestructura, la socialización de personas que habían participado en algún grupo armado y demás, y con un objetivo básico. Emma también planteó algo muy importante. Creo que si en algo estábamos conversando mientras estaba ese panel, es que lo que hace el financiamiento es justamente reforzar lo que ustedes plantearon. Entonces, el tema de tener claros los impactos, y eso técnicamente se denomina la cadena de impactos cuando formulamos un proyecto, cuál es el cambio que queremos generar, que es agregado, digamos, es el resultado de lo que nosotros 5 o 6 hagamos, pero cuáles son los resultados que yo como organización me puedo adjudicar al 100%, y eso es lo que voy a financiar con esos recursos es bien importante. Entonces, mecanismos como las garantías, el pago por resultados, que es algo que hoy por hoy está sobre la mesa, donde organizaciones, llamémoslas de segundo nivel, como, ¿puedo decir nombres? Sí, no, creo que es importante, no es cuña, sino para que puedan acudir a ellos. Digamos, la Fundación Corona, la Fundación Bolívar de Vivienda, la Fundación Barrio Santo Domingo, están creando varios de estos fondos canasta con objetivo específico, donde cualquier organización social puede participar para recibir grants o incluso, es decir, recursos no reembolsables, o para hacer parte de esquemas de pago por resultados en conjunto con el BID. Entonces, hemos pasado de tener un 100% de cooperación internacional, y aquí, entre paréntesis, los recursos de USAID eran el 60% de la ayuda oficial al desarrollo para Colombia. Pues imagínense el hueco, ¿no? Y eso ha venido el sector privado a través de sus organizaciones sociales, sus fundaciones y demás a ver cómo llena ese espacio, porque el trabajo social y el trabajo de transformación de los territorios no puede cesar. Y es ahí donde organizaciones como la Cruz Roja, que tiene, digamos, una presencia en distintos territorios, puede convertirse en uno de esos actores que puede catalizar el cambio, entendiendo que ya no tenemos toda la cooperación que quisiéramos que llegara allá. Y donde la organización que va a ganar es la organización que tenga la capacidad de articular distintos actores que aporten distintos tipos de capitales, ¿no?
desde las organizaciones sociales en el territorio, que son las que conocen las dinámicas, las necesidades y demás, hasta los financiadores, los filántropos, la inversión de impacto. Lo que necesitamos son organizaciones en el territorio con capacidad de articular y con rigurosidad técnica que puedan medir el impacto, valga la redundancia, gestionar proyectos en el territorio que pueda, digamos, ayudar a la transformación y a la inclusión de la población en situación de vulnerabilidad en distintos lugares del país. Y con esto también, retomando además el panel anterior y los ponentes anteriores, yo creo que es evidente que no estamos hablando de un reto en particular, ¿no? Sino que estamos hablando de cómo todos los retos terminan vinculados. Por ejemplo, no se puede hablar de educación sin quizá tener que hablar de nutrición, y no se puede hablar de nutrición sin quizá tener que hablar de salud, y empezamos a hacer como una cadena eterna. Y obviamente una sola institución no va a tener los recursos para abordarlo todo, no solamente recursos financieros, sino también el conocimiento. Y digo esto porque entonces también nos habla, todos aquí terminan hablando en algún momento de una colaboración, ¿no? Una colaboración o con los emprendedores, o con la sociedad, o con el sector privado, o con, ¿no? Y eso nos muestra que está cambiando la manera como entendemos las problemáticas y los retos. Yo creo que finalmente estamos entendiendo que es un sistema, que cuando yo muevo, es como una mesa cuando no está bien cuadrada, que si yo muevo una pata, la otra se puede desajustar, y entonces tengo que buscar la forma de ir cuadrándolas hasta que finalmente queda estable. Yo creo que estas problemáticas tienen más de 4 patas, pero es un poco como la metáfora que mejor funciona. Y ahora les voy a hacer una pregunta de cierre, que yo digo que las preguntas más fáciles son las que terminan siendo más difíciles. Entonces, mientras ustedes responden, yo voy a pensar qué digo. Y es, ¿qué mensaje quieren dejarle a las personas que están acá y que quizá están pensando, bueno, de qué otras maneras se puede financiar o se puede responder a los retos sociales y ambientales desde el financiamiento, ¿no? Y es una pregunta que además es súper genérica, pero sería como ese mensaje, lo que se tienen que ir a hablar mañana en las oficinas, o con las familias, o con sus equipos, para decir, listo, esto es lo que tenemos que empezar a hacer o dejar de hacer para poder abordar mejor las problemáticas. Entonces, si querés, empecemos por acá, por Natalia. No, nosotros hoy creemos profundamente en que uno de los caminos y las vías que tenemos es fortalecer a las entidades sin ánimo de lucro. Lo digo porque ellas son las que tienen el mayor reto para lograr acceder al financiamiento hoy. Comparto todo lo que han dicho aquí de USAID. Claro que la salida de ellos nos ha impactado a todos, sobre todo pues a las entidades sin ánimo de lucro, que son el mejor puente que tenemos para llegar a los territorios. Es decir, ellos son quienes juntan a la comunidad, a la ciudadanía, al sector privado, al Estado, a la cooperación. Y sin ese puente es muy difícil que realmente nosotros logremos el impacto social que queremos hacer. El sector público, el sector privado no es capaz de hacerlo solo, necesita las entidades sin ánimo de lucro. Por tanto, el gran reto es cómo ayudamos a que las entidades sin ánimo de lucro realmente se logren fortalecer para acceder a esas fuentes de financiamiento que cada vez son menos, ¿cierto? Pareciera que todas quieren llegar como a los mismos. Y ahí creo que Alejandra Botero lo mencionó muy bien en el panel anterior, cómo somos capaces de acompañarlas para que ellas traten de desarrollar unos modelos de negocios sociales que les ayuden un poco en esa sostenibilidad sin perder su foco por el cual fueron creadas estas entidades sin ánimo de lucro. Y ahí nosotros desde la Cámara de Comercio estamos absolutamente comprometidos en ello. No solamente ahí, porque además hay que ayudarlas desde la revisión de la estrategia, desde sus temas de gobernanza, el tema de gobierno corporativo, hay que ayudarlas a fortalecer mucho para que estén muy preparadas a poder mirar esos tipos de intraemprendimientos, pero desde el sector social. Entonces creo que ese es como el gran reto que nosotros tenemos, y es realmente cómo habilitamos y hacemos unas conversaciones intersectoriales. Las venía haciendo un poco Suma Social, que es un proyecto muy interesante que USAID estuvo aquí adelantando hasta que se fueron,
cómo logramos realmente habilitar esas conversaciones intersectoriales para mirar otra manera distinta. ¿Será que se juntan algunas entidades sin ánimo de lucro y logramos acceder a financiamiento distinto? Hay una cantidad de cosas que creo, de conversaciones que tenemos que abrir todavía en el territorio, porque el modelo tradicional de acceso a la financiación cambió. Y esa ya es una realidad, y hoy las entidades sin ánimo de lucro lo están enfrentando. No solo nosotros en la Cámara de Comercio de Medellín tenemos 7.000 entidades sin ánimo de lucro inscritas, con las que hay un proceso grande que trabajar de fortalecimiento. Bueno, yo creo que aquí, pues como grandes conclusiones, la primera es que efectivamente esto hay que verlo como un ecosistema, como una comunidad, y desde ese punto de vista, digamos que uno tiene como empresa, así sea pública, digamos que tiene como interceder en la comunidad y en las otras. Vamos a referir específicamente, por ejemplo, el tema de proveedores. Como un proveedor contigo puede ir creciendo, y si uno lo entiende como un aliado, como inclusive desde el punto de vista financiero y de inversión, uno es capaz de llegar a interceder en ellos. Hoy existen mecanismos como el CVC, que son capitales de riesgo en empresas que están en edades pues como muy tempranas, pero que si empresas, digamos que más grandes, somos capaces de apostarles a esas empresas, pues crecemos juntos finalmente. Entonces creo que pensar el tema de la financiación como comunidad y como ecosistema finalmente trae beneficios de lado y lado. De pronto no hablamos mucho de ese, pero digamos que es que desde el que está al lado de uno creciendo con uno también lo puede ayudar a crecer. Creo que ese sería pues como el mensaje. Bien, estaba pensando en qué les iba a recomendar y empecé a enumerar una serie de cosas y creo que las voy a resumir en 3. Lo primero es que tengan en cuenta cuál es el impacto que generan, y para saber eso y cómo lo van a generar es recomendable contar con un modelo de negocio, y de hecho hay herramientas de modelo de negocio social para entender cuál es el problema, cuál es mi población beneficiaria, quiénes son mis potenciales financiadores, y ahí nos ayuda incluso a definir foco, porque queremos salvar el planeta, pero pues, es complejo llegar a todos los lugares, y lo recomendable es foco y articulación, que es lo que estamos buscando. El otro elemento aquí muy importante es, se reconfiguró digamos el ecosistema de financiamiento, y hay que reconocer quiénes son los nuevos jugadores y cuáles son las herramientas que están poniendo sobre la mesa. Saber que puedo entrar a pago por resultados, quiénes son los jugadores ahí, continuar buscando fuentes de financiamiento a través de cooperación internacional, que en la página de APC aparecen todos y está abierta para cualquier organización que se pueda inscribir, y ahí están viendo convocatorias todo el tiempo. Aquí en Antioquia hay una organización muy fuerte que se llama Macaya, que tiene una información valiosísima. Por ahí está, se me fue la de Juan Carlos Lozano, Impactia, hay organizaciones que se han encargado como de mapear ese ecosistema de fondos no reembolsables. Alíense con organizaciones en el territorio, ¿no?, que puedan de pronto acceder a otros mecanismos de financiamiento como la inversión de impacto. Ese es otro universo que ya aclaramos que es para organizaciones que tienen como ese ánimo, sobre todo para proyectos privados y demás. Y tercero, y por último, creo que enfocarse, hoy ¿dónde están los recursos?, ¿no? Hay una sombrilla grande, y es que estamos a puertas del 2030, y hacia el 2030 se definieron los objetivos de desarrollo sostenible. Me voy a robar 30 segundos para explicar eso, y es que eso se volvió la sombrilla de todos los mecanismos de financiamiento o de cooperación internacional. Cuando pasamos de los objetivos de desarrollo del milenio, que eran 8, a desarrollo sostenible, que son 17, los primeros estaban pensados para las organizaciones que hacían parte de Naciones Unidas, pensando en términos de desarrollo, pero eso justamente coincide con la teoría de los límites planetarios, que son 9, y cuando empezamos a ver que el desarrollo económico y el desarrollo industrial empieza a competir con la sostenibilidad ambiental, dijimos, ok, esto no es un problema de 32 organizaciones, sino de todo el planeta, y se crean los ODS.
Al 2030 tenemos una serie de metas. Colombia solo va a cumplir el 40 o menos del 40% de los objetivos que se planteó, porque tiene un déficit de $4 billones anuales para poder cumplir las metas y ni hablar del resto del planeta. Entonces, esa sombrilla de los ODS, que son 17 y ahí incluso están las metas, son una buena manera de entender hacia dónde puedo dirigir mi acción como organización social para generar impacto o, digamos, aportar, digamos, generar mayor impacto agregado. Y por ahí, por esa misma vía, se encuentran los vehículos de financiamiento, porque todo el mundo, y me refiero a todos los países en el planeta, o la mayoría, quiere, para no entrar en temas políticos, quiere cumplirlos. Entonces, es eso, mapear bien el ecosistema, saber cómo puedo llegar allá, crear un modelo de negocio que sea, digamos, que genere impacto, pero que además corresponda con la tesis de inversión de ese posible financiador. Gracias, estamos un poquito sobre el tiempo, entonces voy a tratar de ser muy breve. Yo pienso que uno de los riesgos importantes que corre Colombia y Latinoamérica en este momento es seguir haciendo filantropía de la forma tradicional, es decir, firmar un cheque pasivo y esperar a que se den los resultados. Yo creo que, como hablamos inicialmente en este panel, hay un rol fundamental para la filantropía, pero es el de invertir en proyectos verdaderamente estratégicos e innovadores y que permitan de alguna manera destrabar el capital para inversionistas que vengan en un futuro. Un tema que no hemos mencionado y que hablamos brevemente con Carlos esta mañana es el de normalizar el fracaso útil. Es decir, en todas estas intervenciones en las que estamos hablando, muchas veces las cosas pueden salir mal, porque en la gran mayoría de las veces somos innovadores, estamos empezando de ceros. Normalizar el fracaso útil significa aprender de esas fallas y si es posible compartirlas con el ecosistema de tal forma que se vuelvan aprendizajes conjuntos. Y hablando, recogiendo un poco lo que hablaron las personas que me antecedieron en la palabra, hay un llamado, yo creo que importante, a la acción también desde el punto de vista de actuar conjuntamente. Hablo del tema de compartir aprendizajes, pero también de buscar la forma de trabajar de manera más eficiente conjuntamente para afrontar estos retos importantes de filantropía, de inversión de impacto, para poder verdaderamente mover la aguja con respecto a estos indicadores que hemos estado hablando. Gracias. Nosotros somos muy adictos a los instrumentos, hablo desde Fundación Bancolombia, y experimentamos a todo lo que nos invitan. Ahora mencionaste más pago por resultados, que había muchas organizaciones sociales y fundaciones que levantaron la mano. El que no la conozca, metas y busque lo que está haciendo Fundación Corona con Cooperación Suiza a través de más pago por resultados. Yo lo que creo es que los recursos están ahí, lo que hay que entender es cómo evolucionamos como ecosistema social para poder acceder a ellos. Cómo mejoramos y nos volvemos más sofisticados, cómo nos migramos a bonos de impacto social. Todo lo que ustedes hacen genera un resultado y ese resultado es un producto que alguien va a estar dispuesto a pagar por él si está estructurado de la manera adecuada. Y yo creo que estamos en este momento en un momento, valga la redundancia, muy adecuado en el país para mejorar la forma en que operamos y bajamos esos recursos, que en todas partes de cada que me siento con mis coinversionistas hay recursos de la cooperación española, de Países Bajos, de Francia, del Reino Unido, que muchas veces terminan yéndose hacia otros países o hacia otros, digamos, iniciativas más tradicionales desde lo social. Y lo otro ya es desde las entidades que tenemos los recursos, es cómo somos más eficientes. O sea, yo puedo poner 100 millones de pesos para una iniciativa 100% filantrópica y asistencialista, o puedo poner esos mismos 100 millones como un fondo de primeras pérdidas en un fondo de financiación, y eso me puede multiplicar 10x lo que va a ser el potencial financiador. Entonces hay que buscar cuál es nuestro papel en ese continuo de capital, dónde hacemos más con nuestros recursos y finalmente eso qué impacto termina generando. Y para cerrar, yo voy a recoger 2 de los puntos, me voy a inventar otro y les voy a hacer una invitación, aunque ya no tenemos tiempo. Lo primero es, una de las invitaciones es no enamorarnos de los programas que tenemos. Y cuando digo enamorarnos es como esa mirada ciega, incapaz de ver dónde está el error, el defecto, lo que no está funcionando.
y como esta intención de seguir haciendo lo mismo porque es que llevamos 10 años y es hermoso porque el proyecto lo creó alguien que es muy relevante en la organización y eso todavía no está como tan sustentado en los resultados. Ese es el primero. El segundo, que ustedes hablaban ahora, el tema de la colaboración, y yo le pondría eso como un pie de página, y es aprender que colaborar es mucho más que simplemente decir, este es mi programa y quiero que tú hagas el punto 1, tú el 2 y yo hago el 3. Sino que colaborar, hay un libro muy bueno que se llama Colaborar con el enemigo, que es cómo colaboramos con personas que tienen miradas completamente diferentes a las nuestras o estrategias diferentes, y por ejemplo, cómo hacemos para que el sector privado, el público, el filantrópico, que tienen lenguajes tan diferentes, puedan sentarse en la misma mesa y encontrar soluciones poniendo en el centro los retos y a las personas y no necesariamente sus soluciones preestablecidas o sus mecanismos. Y eso va a un tercero, que es que las estrategias de financiamiento y también, por ejemplo, los indicadores de medición deben responder a quienes están sentados en la mesa, no solamente los que definen cómo se financia, sino también quienes reciben ese financiamiento, esos contextos en los que estamos, para que de verdad tengan sentido. A veces uno ve que los programas se diseñan partiendo de yo que quiero medir, pero no se ha revisado si en ese contexto tiene sentido, si para los actores que están ahí ese indicador tiene sentido o va a mejorar efectivamente como su calidad de vida. Y la última, que es la invitación real, yo aprovecho aquí muy descarada, del 8 al 11 de septiembre tenemos en Manaos la conferencia Impact Minds, que es una conferencia de Latimpacto, que tiene una mirada latinoamericana sobre cómo afrontamos precisamente los retos sociales y ambientales que tenemos. Yo creo que este panel de hecho es una muy buena introducción también y por eso aprovecho. Y lo que buscamos es que los diferentes actores desde sus perspectivas nos ayuden a construir mejores soluciones o mejores preguntas, que también era el objetivo de este espacio. Entonces, de nuevo, muchas gracias a Sofía, a Catalina, a todo el equipo que estuvo involucrado y a la Cruz Roja por abrir esta conversación.